El citoplasma. Entonces, ya vimos con qué coloración se hace el citoplasma, ¿te acuerdas? No, mentira, sí, con la eosina. Exacto, ¿ya? ¿Por qué la eosina? Porque es un medio ácido, ¿no? Si no das cuentas. Y también se mezcla con algo con la hematoxilina, por eso se meten las dos ahí, para que dé un realce, como un contraste, ¿sí? Entonces, bueno, aquí comienza con qué es la célula, ¿no? Es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos. Pero ¿quién dijo eso? ¿Te acuerdas? Robert Hooke. Mentira. ¿Sí? No. Sí, ¿No? no, Robert Hooke. ¿No? Ese fue Schwann. No, no. Claro, lo del Robert Hooke fue lo del corcho, ¿no? Exacto. ¿Sí? A Robert Hooke aquí le viste es para distraer, ¿no? Que fue el que se le considera el descubridor de la célula. Pero ya sabemos que hay otro, ¿no? Antoine van Leeuwenhoek. ¿Sí? ¿Qué más? Falta ahí una, ¿no? Una de los postulados de la teoría celular, que es que toda célula proviene de otra célula ya preexistente. Ajá. Eso dijo Virchow, ¿no? No te olvides. Ah, Ahí solo puso la de Shaw, pero la de Virchow complementa. ¿Qué significa célula? Celda, como te dije, viene del inglés porque Robert Hooke era inglés. Le puso cell en inglés, que es celda. O cuarto muy pequeño de los monasterios. ¿Sí? ¿Qué observó Robert Hooke? El corcho. Fue tejido vegetal. A la larga fue un tejido eucariota. ¿Sí? Para hacerle resumido lo de la historia. Y no pasa, ¿qué pasó? No se me quedó ahí ya. Entonces, componentes de la célula. El citoplasma es un líquido que está dentro de la célula y donde nadan las estructuras conocidas como organelas. Estos de aquí que tenemos de diferentes colores. ¿Eh? El citoplasma se le considera como el cuarto estado de la materia del agua. Es como si fuera un gel, entre líquido y sólido. ¿Ya? Eso no está, pero es bueno que sepas que es en esa, el citoplasma se le considera como líquido y sólido. Porque en fisiología vas a ver después de eso. ¿Ya? Se encuentra en una variedad de sustancias. Aquí está lo que te dije, los organelos. ¿Qué son los organelos? Son las partes de la célula en pocas. Cada una de estas tiene una función que por separado no le sirve a la célula. Tiene que estar en conjunto para que sea la unidad funcional de un organismo, ¿no? Lo que dijo Schwann. ¿Sí? Entonces ahí te ponen, ¿no? Mitocondria, retículo endoplasmático y todos esos, ¿no? Cloroplasto aquí no sé por qué te pones y no vamos a ver plantas, ¿no? Eso, cloroplasto es solo de plantas. Te puede poner la pregunta así. El, ¿Cuál de los siguientes es una organela de células animales? ¿Ya? Todas esas que están ahí son, excepto cloroplastos. Eso es vegetal. Y los vegetales tienen lo mismo. Aparte tiene cloroplastos. ¿Ya? Esa sería la diferencia, si es que te pone una pregunta trampa. ¿Ya? La primera que te pone es el núcleo, ¿no? Es la parte más importante de la célula, como cerebro o centro de control. ¿Por qué? Porque en el núcleo está el ADN. El ADN me va a codificar todo lo que yo soy. Si voy a ser alto, bajo, pelo corto, pelo rizado, rubio, ojos claros, si voy a tener cáncer a los 50 años, todo eso me va a decir el ADN. Por eso le pone como la parte más importante. ¿Sí? Que administra y regula actividades de la célula. ¿Ya? En su interior tiene el nucleolo. Ya te mencioné un poco antes del nucleolo que es. Es ARNR. ¿Ya? En otras palabras, va a formar ribosomas. Ribosomas. Y está dentro del núcleo, pero por un lado separado, ¿no? Aquí no está, más o menos está de esta maraña de ADN, hay una parte que resalta en la célula. Ese es mi nucleolo. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el material hereditario llamado cromosomas? ¿No? Está mal ahí.
El nucleolo no tiene cromosomas. Y no, es, y no hay coma. Está mal redactado. Tendría que haber una coma aquí. En donde se encuentra el material hereditario es en el núcleo, ¿no? Cuidado eso. El nucleolo no, el nucleolo tiene ARN. Está mal redactado, ¿no? A ver, en el nucleolo está el ADN, ADN, ARNR, y en el núcleo está el ADN. el ADN. Ajá. O los cromosomas. En el núcleo, los cromosomas que te pone aquí. Al final de cuentas viene a ser lo mismo. Como es ADN y cromosomas. ¿Ya? Hecho. Entonces, súper sencillo. Hasta ahí es biología del colegio. Nada del otro mundo. Vamos, citoplasma, el 70% es agua. ¿Ya? Eso viene a ser el porcentaje de agua que tenemos todos los seres vivos en el cuerpo. Siempre es 70%. ¿Ya? Porque es el líquido en que mejor se desarrollan todos estos procesos, el agua. ¿Ya? ¿Qué más tiene? No es lo único. Tiene membrana plasmática. Eso viene a ser lo que está afuera de la célula, ¿no? Esta es una célula, aquí tengo el núcleo y aquí tengo mi ADN. ¿Ya? Esta sería la membrana plasmática. ¿Sí? Suspende el contenido interno, conserva la integridad de la célula. Es decir, esta partecita es bien importante en histología. Conserva la integridad quiere decir que es lo que le da forma a la célula. ¿Sí? Si es que es cuadrada, muy pocas células son circulares. Si es aplanada como una baldosa, si es alargada como un edificio, esto es lo que le da la forma. Más lo que está abajo, el citoesqueleto. Las dos cosas le dan forma a las células. Citoesqueleto, tal cual como el nombre dice, es el esqueleto de la célula, lo que le da el sostén a los organelos. Es decir, que mi mitocondria, que si yo le tengo aquí en esta célula la mitocondria, no se me mueva del lugar, sino que se permanezca ahí. Eso ayuda el citoesqueleto. ¿Qué tiene? Ahí te pone dos componentes, pero está en forma general, túbulos y filamentos. Son los microtúbulos y filamentos intermedios en sí. Intermedios. Ahí te pone en forma general microtúbulos y filamentos intermedios. Esos son tal cual como dice el nombre. Filamentos, hilos que hacen que la célula esté dura, ¿ya? Normalmente. Pero si yo hago, por ejemplo, los métodos para hacer placas histológicas de deshidratación, se va con todo y eso. Por eso pongo la parafina, para que se mantenga eso, ya que no tiene citoesqueleto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Organelos, ¿qué son? Son las partes de la célula, estructuras que cumplen funciones específicas. ¿Ya? Las inclusiones son estructuras accesorias, está bien puesto eso, porque a veces células que no tienen estas organelas, pero cumplen una función en el organismo, ¿no? Por lisosomas, como en esto, peroxisomas, hay unas células de la piel, por ejemplo, que no tienen eso. Y otras como los glóbulos blancos que tienen más de eso. Depende de la función. Entonces por eso le dice accesorias, porque no todas tienen eso. Almacenamiento de proteínas, recurso extra de la célula. Esa es la parte clave, ¿no? Esto me gustó más. Los recursos extra de la célula. Eso es una inclusión. Falta ahí poner cuáles son, porque así te puede poner en la prueba, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es una inclusión? O tal cosa es una inclusión, verdadero o falso, ¿no? Entonces aquí te voy a escribir los lisosomas, las vacuolas, ¿cómo se llama este? El peroxisoma,
Rizoma. ¿Sí? Esas son inclusiones. Y otras que de ley tienen que estar. El núcleo no me puede faltar. Las mitocondrias tampoco me pueden faltar en una célula. Esas no son inclusiones, ¿no? Entonces, teniéndole claro nomás cuál es la función de cada uno, puedes identificar cuál es una inclusión o no. ¿Listo? Hecho, vamos a ver la siguiente que dice. Ya, membrana plasmática. La función más importante del mantenimiento de la constancia del medio intracelular, que es diferente del líquido extracelular, pero no te dice qué es. Ahí cópiale el concepto, te voy a dictar despacito. La membrana plasmática contiene una bicapa lipídica incrustada de proteínas. Incrustada de proteínas. ¿Ya? Y eso es lo que vemos aquí. ¿Sí? Ahora la función, esto es lo que dice, mantiene una constancia de medio intracelular y extracelular. ¿Ya? Pero aquí yo tengo un lípido que se llama específicamente fosfolípido. Fosfolípido. ¿Ya? Como te dije en el concepto, es una bicapa. Quiere decir que tiene dos capas de fosfolípidos. Por eso tenemos acá la otra. ¿Sí? Son dos. Creo que la una es hidrófoba y la otra es hidrofílica. Exacto. ¿Cuál es cuál? No tienes que La de aprender. arriba es hidrófoba. Por ahí va. No tienes que aprenderte de memoria. Tienes que razonarle. A los lados de aquí dice, ¿no? Constancia del medio intra y extracelular. Acá hay agua. Y acá también, solo que se llama citoplasma. ¿Bien? Pero a finadas cuentas es agua. Si está en contacto con el agua, eso es hidrofílico. Entonces la cabecita se llama hidrofílica. Hidrofílica. Quiere decir que le gusta el agua. Fílica viene de filos, que quiere decir amor a, afinidad a. ¿Ya? Entonces, a las cabecitas les gusta estar en el agua, tanto aquí como acá. Mientras que lo que se esconde del agua es hidrofóbica. Hidrofóbica. Ay, fóbica. Fóbica viene de phobos, que quiere decir miedo a. ¿Sí? No es que le tenga miedo, sino que le repele. ¿Sí? Y esa es la cola. Por eso se esconde del agua. ¿Ya? Y hay un constante cambio entre el medio intra y extracelular, no solo de agua, hay un montón de componentes aquí que vas a ver después en fisiología. ¿Sí? Que este cambio está regulado por la membrana plasmática. ¿Ya? Y tiene un nombre específico que se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Esto se resume con esta palabra, no está aquí, equilibrio. ¿Sí? Homeostasis es equilibrio. La membrana plasmática mantiene la homeostasis. ¿Ya? Entonces lo mismo con la piel y la piscina, ¿no? La piscina tiene bastante soluto, ¿no? Hay hasta orina en las piscinas, ¿no? Entonces lo que hace es que salga el agua en un solo sentido. Por eso esta parte se arruga, porque no tiene agua. Entonces ahí la homeostasis está alterada. ¿Sí? Y con esto hay que tener claro, si es que le tienes claro ahorita, hasta en clínica vas a ver que es súper sencillo saber cuándo se le pone al paciente sueros. ¿Sí? Si es que le está faltando la homeostasis porque no tiene dentro del cuerpo agua, ahí se le pone suero. ¿Ya? Es súper sencillo, ¿no? De investigar eso. De diagnosticar, no de investigar. ¿Sí?
esta partecita, pero tienes que aprenderte bien este concepto de qué es la membrana plasmática. ¿Sí? Vamos, la siguiente. ¿Qué pasó? No cambia. Ahí está, ¿no? Cabeza y cola asilodiposa, ¿ya? Este término es diposa, quiere decir que tiene grasa. La grasa no se mezcla con agua, también te puedes aprender de esa forma. La cola tiene grasa. La grasa no se mezcla con el agua, por lo tanto es hidrofoba. ¿Ya? De esa forma también puedes acordarte. ¿Qué más? Algo que te dije también en el concepto es que es una bicapa lipídica incrustada de proteínas. Ahí está la proteína. ¿Para qué me sirven las proteínas? Es para facilitar el cambio tanto de adentro hacia afuera o viceversa de agua, de sodio, de potasio, de O sea, ayúdame a magnesio. entender el intercambio de sustancias. Exacto. Y de glucosa también. C6H12O6. ¿Ya? Son como si fueran unos túneles pequeños. Si ves que aquí entre las dos capas hay un espacio bien pequeño, entonces una molécula tan grande como la glucosa ya no me pasa por ahí. Entonces necesito esta compuerta. Y igual en fisiología te van a enseñar cuáles son los tipos de compuerta, en qué momento se abren o se cierran. ¿Bien? Y aparte hay otras proteínas, ¿no? Que no están tan incrustadas, sino que están o bien adentro o bien afuera. No puedo ponerle acá. Esos se llaman receptores o proteínas periféricas. Receptores. Bien. Ese ya no cumple la función de paso, ¿no? Sino que activa otros mecanismos. Eso es de ver en bioquímica, las proteínas G se llaman. Ese es otro lío, bueno. ¿Bien? Entonces ahorita con tal de que sepas dónde están, me basta. ¿Sí? Hecho. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, todo entender. Sí, eso, perfecto, muy bien. Si estoy yendo muy rápido o muy despacio, me avisas, ¿no? Muy bien. Vamos, aquí está, ¿ya? Aparte, tiene colesterol, ¿sí? Es lo único que no hemos visto. El colesterol está embebido, está integrado a la cola, ¿ya? Es grasa, ¿sí? La cola tenía grasa, entonces el colesterol se pega con grasa. Grasa y grasa tienen un enlace íntimo, pero no con el agua, ¿ya? ¿Para qué me sirve el colesterol que esté ahí? Es para darle flexibilidad a la membrana, ¿sí? Flexibilidad a la membrana, ¿sí? Si te jalas la pielcita de la mano, del dorso de la mano, y te sueltas, vuelve a su estado original, ¿no es cierto? ¿Ya? No se rompe. Eso es lo que hace el colesterol, ¿ya? Impide que se rompen esas membranas. Pero con el paso del tiempo uno se hace viejito, se hace más delgado y el colesterol como que ya no se está acumulando ahí y se demora en retornar a su lugar. A veces se queda con la marca. Eso se les ve a las abuelitas, ¿no? Ya aparecen las arrugas. Hay otros procesos también de eso, pero el colesterol influye en este aspecto, ¿no? Porque ya no tiene flexibilidad. Listo. Tiene cadenas de carbohidratos, ¿sí? Esos son otros receptores. El glucocáliz, que hablamos en las diapositivas anteriores, ¿con qué se tenía? Se colorea. ¿Los qué? Este de aquí, las cadenas de carbohidratos o glucocáliz. Había un... Con el PAS. Exacto, ¿ya? No te olvidaste, perfecto. Entonces esa partecita se colora con paz, ¿ya? ¿Para qué sirve? Depende de la ubicación, ¿no? Por ejemplo, aquí en la proteína estas cadenas sirven como receptores, es decir, que le hacen más grande la capacidad de que la célula se pegue a otra.
¿sí? Eso vas a ver en fisiología y en cómo es y en bioquímica, los receptores. Hay full de estos, ¿sí? Pero que tienen cadenas de carbohidratos, ¿sí? Se llaman mosaico fluido porque tenemos mezclados, ¿no? Carbohidratos y fosfolípidos, como un mosaico, tal cual. Carbohidratos, fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Por eso se llama así mosaico fluido. De ahí no hay otra característica, es solo por lo que se ve. Acá, ahí están las dos capas, ¿no? Cara E, cara P, eso depende de cómo esté la estructura, ¿no? De cara E es de externo, la cara P es la parte interna de la célula, ¿sí? Ahí están las dos capas, se le diferencia clarito, en esta imagen se ve mejor. Las dos capas de fosfolípidos, ¿sí? La cara externa es donde se encuentran los receptores, ¿no? Que es lo que tiene que unirse con algo afuera. ¿Listo? Okay. ¿Ya? Hecho. Oh, no, a ver, otra vez. ¿Ya? Pues el concepto que te dicté de ¿cómo es? De membrana plasmática es que tiene dos capas de fosfolípidos. Es una capa, una bicapa lipídica, perdón. Entonces aquí se ve clarito. La cara E es de externa, donde se ubican las cadenas de carbohidratos, ¿ya? Por lo general, no es una regla, ¿no? ¿Y para qué están afuera? Para recoger algo, para conectarse con algo en el exterior, ¿ya? Es eso. La cara P también tiene proteínas adentro, pero eso depende de la célula, ¿no? Hay algunas que producen algo dentro y se tiene que pegar en algo adentro específicamente en la célula para que active aquí dentro otros mecanismos, ¿ya? Pero eso, ahorita con que sepas la ubicación basta. No, no el porqué de todas las cosas ahorita, ¿ya? Vamos aquí. Mecanismo de transporte también. Listo, entonces siempre cuando se estudia la membrana plasmática tenemos que ver qué mecanismo está cuando entra o cuando sale A o B sustancia, ¿no? Ahí tenemos unos cuantos, ¿no? Facilitan el movimiento de moléculas acuosas de iones, moléculas polares, apolares. Eso es pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué es polar? ¿Cuáles son las moléculas polares? Agua y glicerol. ¿Qué es polar? Eso no está y es bien importante que sepa. Polar es que se mezcla con agua. Con esto, sabiendo que qué componentes se pueden mezclar con agua, te facilita la comprensión, ¿ya? Y apolares no se mezcla con agua, ¿ya? Es la diferencia. Polar obviamente tiene que estar de ley en el agua, ¿sí? Porque eso mezcla agua con agua, sí se mezcla, ¿no? Apolares, aquí benceno, nitrógeno y oxígeno no se mezclan con agua, ¿no? Tienen una membrana mismo, el oxígeno y el agua está una membrana que les divide. Por ejemplo, un río. Un río, el oxígeno no puede ingresar al agua, ¿sí? Sino que ya tiene el agua su propia molécula, como es átomo de oxígeno, pero eso es diferente. Otro oxígeno extra que quiere ingresar, no, ahí hay una membrana que le limita, ¿ya? Y lo mismo pasa en nuestro cuerpo, que eso en fisiología es de ver cuál es específicamente en qué parte de nuestro cuerpo pasa esto, ¿ya? El siguiente, este es el término importante, gradiente de concentración. Entonces a eso voy a dibujarte acá para que sea mucho más fácil entenderlo, porque no parece que no está explicado ahí. Pongamos una membrana cualquiera, en este caso estamos viendo biología, entonces una membrana plasmática. La membrana plasmática no es que sea así estrictamente rígida, que no deje pasar nada, sino que tiene huecos. Esos huecos están en los fosfolípidos o en las proteínas que ya vimos, ¿sí? Eso se llama membrana semipermeable.
Entonces la membrana plasmática es semipermeable. Semipermeable. ¿Ya? Quiere decir que pueden pasar sustancias de un lado a otro, pero ciertas sustancias, no todas. ¿Ya? Y la que estábamos viendo era gradiente de concentración, ¿no? Este término quiere decir el soluto en una de las caras, sea la cara E o la cara P de la membrana, está en mayor concentración. ¿Ya? Pongámosle cualquier cosa, sodio por ejemplo. ¿Sí? El sodio afuera, esto pongámosle externo de la membrana, externo, y esto interno. Afuera de la membrana el sodio es bastante abundante. ¿Ya? Por gradiente de concentración el sodio entra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir gradiente de concentración? De mayor a menor, en pocas. ¿Sí? De mayor cantidad a menor cantidad. Acá puse nada, ¿no? Aquí no hay nada de sodio. Entonces el sodio puede ingresar libremente. ¿Ya? Eso se llama difusión. ¿Sí? Difusión. Cuando de mayor a menor pasa cualquier sustancia, cualquiera que te ponga como pregunta. ¿Ya? Esa es difusión. ¿Ya? En algunos componentes de la célula pueden pasar de viceversa. ¿Sí? Ejemplo, pongámosle con el sodio que ingresó todo. ¿Cuántos sodios puse? 5 sodios. Pongámosle que ahora están toditos los sodios de aquí que quería. Pero afuera yo tengo muchos más, ¿ya? Que no ingresaron. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? De menor a mayor. ¿Ya? Esto se llama transporte activo. Transporte activo. ¿Ya? Yo siempre doy un ejemplo con esto. Estás en tu aula, en la UID, y quieres ingresar con tus compañeros de que están 50, ya pongamos. 50 afuera y adentro solo está tu profesor. Ingresan tranquilamente, ¿no? Nadie, como que se empujan un poco, pero no tienen resistencia y ocupan los lugares en las bancas, ¿ya? Eso se llama difusión simple. Ay, eso me faltó, el apellido. Simple, ¿ya? Es decir, todos los alumnos que estaban afuera ingresaron sin ningún inconveniente y se sentaron en las sillas, ¿ya? Ahora, suena la alarma para cambiar de hora y vienen los nuevos estudiantes de otro curso, pero ustedes todavía están adentro. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasaría por lógica si ustedes salen y los otros ingresan? Uy, se me fue. ¿Aló? ¿Cómo le va, don Patricio? Está dando unas clasecitas ya. En una media hora acaba ya. Ay, ¿qué pasa con el sol? ¿Qué pasa con el sol? Acá está. Por eso, esos cuantos son. No, es cierto. No, pues sí que decir. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí me oyes? Sí, Sí, ya, listo. Me corté en lo más interesante, perdón.
Entonces, estábamos que va a cambiar la hora, ¿no? Entonces, estás con tu grupo de compañeros en el aula y va a ingresar otro. Entonces, por lógica, si los dos quieren salir o tú quieres salir y los otros están en la puerta, vas a tener que empujarles, ¿sí? Para poder salir, Ajá. ¿ya? Ese es el transporte activo. Mientras que en la primera parte del ejemplo tú entras y te sientas tranquilamente, en la otra tienes que usar energía, empujar, patear para poder salir. Entonces en transporte activo necesitas ATP. Esa es la diferencia. Difusión simple, en este sentido, no gasta energía, ¿sí? No gasta energía. Mientras que en el otro sentido de menor a mayor, gastas energía. Y la energía en nuestro organismo es el ATP. ¿Listo? Eso es gradiente de concentración, que acá lastimosamente no está en la diapositiva. Solo te pone eso, ¿no? Sin energía, con energía. Ahorita ya te expliqué el por qué. ¿Listo? Ujú. ¿Alguna duda o pregunta? Pues, más o menos. Ay, eso lo que está arriba tiene que ver con lo que está abajo en la que dice proteínas de canal, proteínas Sí. transportadoras y las... Ajá, ¿por qué? Porque proteínas de canal no utilizan ATP. Te pueden preguntar, ¿las proteínas de canal hacen transporte activo o difusión simple? Te pueden preguntar de esa forma. Ahora, ¿cómo no utilizan ATP? Es difusión simple. Lo mismo que te puse acá. Esta flechita. Transporte activo utiliza de ley ATP. ¿Ya? Entonces tiene que ver bastante. Ajá, es por los términos nomás. De ahí es súper sencillo relacionar. ¿Ya? Proteínas A ver, transporta. Perdón, dime. a ver si utilizan energía, se le dice difusión simple. Y si no utilizan energía, se les dice, perdón, no utilizan energía, se les llama difusión simple. Y si utilizan energía, que es el ATP, se llama transporte activo. Exacto. Ajá. Acá le pone el otro término, transporte pasivo, es lo mismo que difusión simple. O lo mismo que difusión facilitada. Es lo mismo. Ujú. Son Ok. dos tipos. Y hay otra que es ósmosis, ¿no? Ósmosis, ósmosis. Es lo mismo también que transporte pasivo, solo que con agua. ¿Ya? Ujú. Nada más. Ahora tienes que aprenderte que aquí hay dos, ¿no? Proteínas transportadoras. Bueno, te pone en forma general, ¿no? Que eso facilita bastante. Las dos pueden ser facilitada o activa. Depende de la A proteína. ver, a ver, dice proteínas transportadoras. Dice que una que puede utilizar, que no utiliza ATP, es una difusión simple, o facilitada. Ajá. Y la Y si otra, utiliza ATP, es transporte activo. exacto. Ajá. Entonces Ok. están combinadas las transportadoras. Aquí no te pone cuál es cuál, ¿no? Que es mucho más fácil. Cuando entras a fisiología, ahí sí te dice cuál es cuál que utiliza ATP y cuál no. Y las de canal siempre son de difusión simple. ¿Ya? Ajá, siempre. Ok. No necesitan ATP. Ajá. Hecho, muy bien. Vamos, la siguiente. Con este gráfico, eso le puedes tomar una foto o hacerle captura de pantalla. Ahí está explicado lo Sí, que sí. es concentración. Ya queda. Hecho. Y la siguiente, intercambio a través de vesículas, ¿no? Este tiene otro nombre, ¿no? La vesícula es como si fuera una bolsita que va del interior al exterior o viceversa, ¿ya? Entonces tienen estos nombres, ¿no? Aquí no depende la concentración, ¿sí? Esto de gradiente de concentración que vimos acá, aquí en la siguiente no depende si está en menor o Ujú. mayor. Si sale es exocitosis. Ejemplo, enzimas. Enzimas que produce una célula salen hacia otra célula. Eso se llama exocitosis. Endocitosis, el proceso contrario. Por lo general los A ver, virus hacen... Sí, dime. a ver otra vez.
Exitosis. Exocitosis es un producto de la célula que sale al exterior. Que sale al exterior. ¿Del exterior o al No, exterior? al exterior. Ya, ¿Ya? Por eso se llama exo, de afuera. ya. Exocitosis. El otro, endocitosis, es del exterior hacia adentro. Del exterior hacia adentro. ¿Ya? Endo quiere decir adentro de. Ya. ¿Ya? Por lo general la endocitosis lo hacen los virus cuando quieren infectar una célula. ¿Ya? Depende de ATP, ¿sí? No depende de la cantidad de componentes que tengo. Es lógico porque en mis células no tengo virus. Entonces no tiene que ver nada la concentración ahí. Pasa. Esos se anclan y pasan. ¿Ya? Algunos utilizan ATP, otros no. Entonces lo que viene, esto está mal hecho. Transporte activo. O que no, hay algunos que entran y salen sin necesidad de energía porque los virus no tienen, ¿cómo es esto? Ay, se me olvidó. Mitocondrias. No tienen mitocondrias para producir ATP y que salga y entre. ¿Ya? Hay algunas sustancias que sí, cuando están adentro y salen, necesitamos ATP. Tal vez por ese lado como que está bien, pero está a medias, ¿no? No es una regla estricta. ¿Ya? Hecho. Listo. Entonces ya no hay nada, tenemos más tiempo.